chicos, hoy vine aquí a recoger a mi nueva novia, aquí en esta vieja granja donde ella vive. Saluda a todos, mi hermosa. Chicos, todo lo que dijo es mentira, intentó usarme. Un famoso millonario ofrece crear una relación falsa con una joven aspirante a influencer solo por vistas. Su reacción te sorprenderá. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Ana vivía en un rancho modesto, rodeada de extensos campos verdes y montañas que parecían tocar el cielo al amanecer. Cada mañana tomaba su celular y grababa fragmentos de su rutina a ordeñar vacas, cuidar el huerto, cocinar con su abuela. Para ella, esas imágenes no eran solo contenido, eran un diario vivo de su historia. Un puente entre su mundo y el de miles de personas que la seguían en redes sociales. Aunque su vida era sencilla, en su interior ardía un deseo profundo de ofrecer algo mejor a su familia, de romper las barreras invisibles que el aislamiento del campo imponía. Soñaba con estudiar, con viajar, con mostrar al mundo que la fuerza de sus raíces podía llevarla lejos. Sin embargo, una inseguridad constante la perseguía. ¿Sería su voz lo suficientemente fuerte para ser escuchada más allá de su pequeño horizonte? Mientras el sol se ponía, Ana a menudo se sentaba en el porche de su casa, mirando el cielo teñido de naranja y preguntándose si algún día sus esfuerzos serían reconocidos. Sus videos, aunque simples, tenían un encanto especial. Transmitían autenticidad, una conexión genuina que muchos extrañaban en un mundo saturado de filtros y poses. Sus seguidores, aunque pocos al principio, comentaban con entusiasmo, pidiéndole más historias sobre su vida en el campo. Pero Ana no podía evitar sentir un vacío. Ana quería más que aplausos virtuales. Quería un impacto real, algo que transformara no solo su vida, sino la de su comunidad. En su mente, cada me gusta era un pequeño paso, pero también una duda. ¿Y si todo esto no fuera más que un pasatiempo sin futuro? La incertidumbre la acompañaba cada noche, al cerrar los ojos. En el fondo de su corazón, Ana sabía que su amor por el campo no era solo nostalgia, era su fuerza, su identidad. Recordaba las historias de su abuelo, quien le enseñó a trabajar la tierra con respeto, y las lágrimas de su madre al ver cómo luchaba por mantener viva la tradición. Sin embargo, también sentía el peso de las limitaciones, la falta de recursos, la conexión inestable a Internet en esa zona rural, las oportunidades que parecían tan lejanas como las estrellas. Cada vez que subía un video, lo hacía con un nudo en el pecho, temiendo que nadie lo viera, que su esfuerzo se perdiera en el infinito digital. Pero había algo en su interior, una chispa de esperanza, que la empujaba a seguir. Quizás, solo quizás, un día alguien importante notaría su historia y todo cambiaría. A medida que los días pasaban, Ana comenzaba a notar un leve crecimiento en su audiencia. Los comentarios se volvían más frecuentes, y algunos incluso compartían cómo sus videos les hacían recordar sus propias raíces. Esto le llenaba el corazón de alegría, pero también de ansiedad. ¿Y si todo se detenía ahí? ¿Y si no lograba llegar más lejos? Su mente oscilaba entre la gratitud por el cariño recibido y el temor de estancarse. Quería aprovechar cada pequeño logro, pero no sabía cómo hacerlo. En las noches, mientras revisaba las visualizaciones de sus publicaciones, sentía una mezcla de orgullo y presión. Su vida, que antes era solo suya en ese rincón apartado, ahora parecía pertenecer un poco a quienes la veían. Ese pensamiento la hacía dudar. ¿Estaba lista para que su mundo privado se convirtiera en algo tan público? Sin embargo, Ana no permitía que el miedo la dominara por completo. Cada mañana, al levantarse en su rancho, se recordaba a sí misma por qué había comenzado por amor a su familia, por el deseo de inspirar a otros como ella. Sus manos, ásperas por el trabajo en la tierra, eran su mayor orgullo. Y cada video era una forma de gritar al mundo que el campo no era un lugar olvidado, sino un espacio lleno de vida, lucha
Lucha. En su interior, una voz le decía que debía seguir, que cada esfuerzo, por pequeño que pareciera, estaba construyendo algo. Aunque no podía verlo aún, sentía que algo grande estaba por venir. Ampero. ¿Qué sería? Esa pregunta la mantenía despierta, imaginando un futuro que aún no podía tocar, pero que deseaba con todas sus fuerzas. Entre las tareas diarias, Ana a veces se detenía a leer los mensajes de sus seguidores. Algunos le agradecían por mostrar la belleza del interior, mientras otros le pedían consejos sobre cómo empezar a grabar sus propias historias. Estos pequeños gestos la hacían sentir que su voz, aunque suave, estaba llegando a alguien. Sin embargo, no podía ignorar el cansancio que la invadía. Grabar, editar y subir contenido con una conexión lenta en esa zona rural era agotador. Y a veces se preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo por algo tan incierto. En su pecho, la lucha entre rendirse y persistir era constante. Pero cada vez que pensaba en abandonar, miraba a su madre, quien la observaba con ojos llenos de esperanza, y sabía que no podía detenerse ahora. Los días en el rancho seguían su curso, con la rutina de siempre, pero Ana comenzaba a sentir que algo en el aire estaba cambiando. No podía explicarlo, pero había una energía diferente, una intuición que le decía que pronto su vida daría un giro. Tal vez era solo su imaginación, o quizás el deseo de que algo nuevo llegara. Mientras regaba las plantas bajo el sol ardiente, su mente viajaba a lugares lejanos, a ciudades que solo había visto en fotos, a oportunidades que parecían imposibles. Pero en su corazón sabía que no podía dejar que esos sueños se quedaran solo en su cabeza. Necesitaba actuar, seguir compartiendo, seguir creyendo, aunque no sabía lo que el destino le tenía preparado. Algo en su interior le susurraba que el momento de brillar estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa sensación de expectativa crecía cada día, aunque Ana intentaba mantener los pies en la tierra. No quería alimentar falsas esperanzas, pero tampoco podía evitar soñar despierta mientras realizaba sus tareas. Imaginaba cómo sería si uno de sus videos alcanzara a miles o incluso millones de personas. ¿Cambiaría eso su vida? ¿Le abriría puertas que nunca había considerado? Su corazón latía más rápido solo de pensarlo, pero al mismo tiempo, un miedo sutil se colaba en su mente. ¿Y si la fama traía más problemas que soluciones? ¿Y si perdía la esencia de quién era? Esas preguntas la atormentaban en silencio mientras continuaba su día, sin saber que, en algún lugar lejano, alguien ya había visto uno de sus videos y estaba a punto de cambiar su destino. Por ahora, Ana seguía adelante, ignorante de lo que el futuro le deparaba. Cada video que subía era un pequeño acto de fe, una apuesta a lo desconocido. Miraba el horizonte al final del día, con el sol escondiéndose detrás de las colinas, y sentía una mezcla de calma y ansiedad. Su vida, aunque simple, estaba llena de pequeños momentos que la hacían especial, pero también de grandes deseos que pesaban en su alma. Quería más, no por ambición desmedida, sino por amor a los suyos, por la necesidad de demostrar que los sueños, incluso los de una chica del campo, podían hacerse realidad. Lo que no sabía era que, muy pronto, el mundo entero estaría mirando su historia. Y con eso llegarían retos que nunca había imaginado enfrentar. Un día cualquiera, mientras Ana revisaba los comentarios de su último video, un mensaje en particular llamó su atención. Era de alguien con un nombre que no reconoció, pero cuya cuenta tenía millones de seguidores. Decía simplemente: me encantó tu historia. Puedo visitarte. Quiero conocerte. Ana sintió un vuelco en el corazón. No sabía si tomarlo en serio o si era una broma. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué alguien con tanta influencia se interesaría en ella? Aunque la emoción la invadía, también había una sombra de desconfianza. Había oído historias de personas que se aprovechaban de otros en Internet, y no quería ser ingenua. Sin embargo, algo en su interior le decía que esto podría ser el comienzo de algo inesperado,
algo que cambiaría el rumbo de su vida. Mientras los días pasaban, Ana no podía dejar de pensar en ese mensaje. Revisaba su celular constantemente, esperando una respuesta tras haber contestado con un cauteloso «¿Quién eres y por qué quieres visitarme?». Finalmente, llegó la respuesta en C. Trataba de un influencer conocido, alguien cuya vida parecía sacada de una película, llena de lujos y viajes. Explicaba que había visto en sus videos un potencial único y que quería conocerla en persona para hablar de una posible colaboración. Ana sintió una mezcla de euforia y nervios. No podía creer que alguien tan famoso estuviera interesado en su mundo sencillo, pero al mismo tiempo se preguntaba qué querría a cambio. ¿Sería esto una oportunidad genuina o una trampa disfrazada de sueño? Su corazón latía con fuerza mientras imaginaba lo que podría pasar si aceptaba su visita. Ana compartió la noticia con su mejor amiga, quien vivía a pocos kilómetros de su rancho. La reacción fue inmediata en un grito de emoción, seguido de un sinfín de advertencias. «Esto es increíble, pero ten cuidado. No sabes cuáles son sus intenciones», le dijo. Ana asintió en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. En su mente, recreaba escenarios posibles. Tal vez este encuentro le abriría puertas que nunca había soñado, o tal vez terminaría siendo una decepción que la dejaría con el corazón roto. Quería creer en lo mejor, pero el miedo a ser utilizada la mantenía alerta. Durante las noches, apenas podía dormir, imaginando cómo sería conocer a alguien cuyo mundo era tan distinto al suyo. La expectativa la consumía, pero también la hacía dudar de su propia capacidad para manejar algo tan grande. Finalmente, tras varias conversaciones por mensaje, Ana aceptó la visita con una condición: en que todo fuera en su rancho, en su terreno, donde se sentía segura. El influencer estuvo de acuerdo, y la fecha quedó fijada. A medida que el día se acercaba, Ana sentía una mezcla de emociones que no podía controlar. Por un lado, estaba emocionada por la posibilidad de que su trabajo fuera reconocido más allá de su pequeño círculo. Por otro, temía que sus valores y su autenticidad fueran cuestionados o manipulados por alguien que parecía vivir en un mundo tan diferente. Cada vez que miraba por la ventana, imaginaba un auto llegando por el camino, polvoriento, trayendo consigo un futuro incierto. Su corazón estaba dividido entre la esperanza de un cambio positivo y el temor de perder lo que más valoraba en su esencia. El día llegó y Ana se despertó con los nervios a flor de piel. Pasó la mañana arreglando el rancho, asegurándose de que todo estuviera en orden, como si eso pudiera calmar la tormenta de pensamientos que la invadía. Cuando por fin escuchó el sonido de un motor acercándose, su respiración se aceleró. Desde la ventana vio un auto lujoso detenerse frente a su casa, algo tan fuera de lugar en ese entorno rural que parecía una ilusión. Un hombre joven bajó, con una sonrisa confiada y una cámara en la mano. Ana sintió un nudo en el estómago. Era real, estaba sucediendo. Mientras se acercaba para saludarlo, su mente seguía luchando entre la curiosidad y la cautela. ¿Qué quería realmente esta persona? ¿Qué significaría este encuentro para su vida y sus sueños? El influencer, con un aire desenfadado, se presentó con un carisma que llenaba el espacio. Le dijo a Ana que había quedado fascinado por la autenticidad de sus videos, por cómo transmitía la vida en el campo sin artificios. Mientras hablaban, ella notaba cómo él observaba cada detalle del rancho, como si estuviera analizando un escenario para una producción. Aunque sus palabras eran amables, había algo en su tono que la inquietaba, una seguridad casi excesiva que la hacía sentir pequeña. Ana intentaba mantener la calma, pero en su interior, una voz le advertía que no bajara la guardia. Quería confiar, quería creer que esto era una oportunidad sincera, pero no podía evitar sentir que había algo más detrás de esa sonrisa perfecta. ¿Qué estaba buscando realmente este desconocido en su mundo? A medida que la conversación avanzaba, el influencer comenzó a hablar de números en visualizaciones, seguidores, ingresos potenciales. Aunque Ana entendía la importancia de esas métricas, se sentía abrumada por cómo él parecía reducir todo a cifras y estrategias. En su corazón, sus videos no eran un negocio, eran una extensión de su vida,
de su amor por su familia y su tierra. Escucharlo, hablar de aprovechar su imagen, le producía una incomodidad que no podía expresar con palabras. Quería interrumpirlo, decirle que no todo se trataba de ganar dinero o fama, pero algo la detenía. ¿Y si estaba siendo demasiado cerrada? ¿Y si esta era la única oportunidad que tendría para salir adelante? La lucha interna entre sus valores y la tentación de un futuro mejor comenzaba a pesarle más de lo que esperaba. Mientras tomaban un café preparado por su abuela, el influencer dejó caer una idea vaga sobre un proyecto conjunto, algo que, según él, podría cambiarlo todo para Ana. No dio muchos detalles, pero sus ojos brillaban con una mezcla de entusiasmo y astucia que la ponía nerviosa. Ana sentía que estaba siendo evaluada, como si cada palabra y gesto suyo fueran parte de una prueba que no entendía del todo. En su mente, se preguntaba si debía presionarlo para saber más, o si era mejor esperar a que él revelara sus verdaderas intenciones. La incertidumbre la consumía, pero también avivaba su curiosidad. ¿Qué podía ser tan grande como para cambiarlo todo? Mientras lo escuchaba hablar, su corazón oscilaba entre la ilusión de un sueño cumplido y el temor de un engaño que podría destrozarla. El sol comenzaba a ponerse cuando el influencer propuso grabar un pequeño video juntos, solo para probar la química. Ana accedió, aunque con cierta reticencia, sintiendo que cada paso que daba la acercaba a un terreno desconocido. Mientras la cámara grababa, ella intentaba ser natural, pero no podía evitar sentirse como una actriz en un papel que no había elegido. Él, por otro lado, parecía estar en su elemento, dirigiendo cada toma con una precisión que la impresionaba y la inquietaba al mismo tiempo. En su interior, una voz le decía que esto podría ser el comienzo de algo enorme, pero también le advertía que no perdiera el control de su propia historia. ¿Estaba lista para compartir su mundo con alguien tan diferente? La duda la carcomía mientras la luz del atardecer teñía el rancho de tonos cálidos. Al finalizar la grabación, el influencer le aseguró que ese pequeño clip podría ser el inicio de algo revolucionario, pero no explicó más. Ana se quedó con una sensación agridulce mientras lo veía subir a su auto y desaparecer por el camino polvoriento. Aunque el encuentro había sido emocionante, también la había dejado con más preguntas que respuestas. ¿Qué quería realmente este hombre? ¿Qué significaba todo esto para su futuro? En su pecho, la esperanza y la desconfianza libraban una batalla silenciosa. No podía evitar sentir que algo grande estaba por venir, pero tampoco sabía si sería para bien o para mal. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su porche, sabía que su vida había dado un giro, aunque aún no podía imaginar hacia dónde la llevaría. A los pocos días de la visita, Ana recibió un mensaje del influencer con un enlace a un video editado de su encuentro. Al verlo, sintió una mezcla de asombro y desconcierto. Las imágenes estaban cuidadosamente montadas, mostrando una versión de ella que parecía casi irreal, como si fuera parte de un guión. Los comentarios de los seguidores de él ya inundaban la publicación, algunos elogiándola, otros especulando sobre una nueva colaboración. Ana no sabía cómo procesar lo que veía. Por un lado, la exposición era emocionante. Por otro, sentía que había perdido el control sobre cómo el mundo la percibía. En su interior, una voz le decía que esto era solo el comienzo, pero también la advertía de que debía proteger su autenticidad. ¿Estaba lista para este nivel de atención? ¿O ya era demasiado tarde para dar marcha atrás? Esa misma tarde, el influencer la contactó nuevamente, esta vez con una llamada. Su tono era directo, casi impaciente, como si no hubiera tiempo que perder. Le explicó su idea, quería que Ana fingiera ser su pareja en redes sociales, creando contenido romántico para atraer más audiencia. A cambio, le ofrecía dinero, oportunidades de viaje y conexiones que podrían impulsar su vida más allá de sus sueños más salvajes. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podía alguien proponer algo tan vacío, tan falso, y presentarlo como una oportunidad? Su corazón se llenó de decepción. Había esperado algo genuino, no un trato que pisoteara sus valores. Aunque la oferta era tentadora en términos materiales, en su alma sabía
que no podía aceptarla. Mientras la conversación continuaba, Ana intentaba mantener la calma, aunque por dentro hervía de indignación. El influencer insistía en que esto era solo negocio, que nadie tenía que saber la verdad y que ambos ganarían. Pero para ella, no se trataba de ganar o perder, sino de ser fiel a sí misma. Recordaba las veces que había hablado en sus videos sobre la importancia de la honestidad, sobre cómo el amor y las relaciones no eran un juego. ¿Cómo podía traicionar todo eso por dinero? Su mente estaba hecha un torbellino. Sentía la presión de las posibilidades que se le abrían, pero también el peso de traicionarse a sí misma. Finalmente, con voz firme aunque temblorosa, le dijo que necesitaba tiempo para pensarlo, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Esa noche, Ana apenas pudo dormir. Se sentó en su cama, mirando el techo, mientras las palabras del influencer resonaban en su cabeza. Sabía que aceptar esa propuesta podría cambiar su vida materialmente, pero a un costo que no estaba dispuesta a pagar. Pensaba en su familia, en cómo su madre siempre le había enseñado a valorar la integridad sobre todo lo demás. ¿Qué diría si supiera de esta oferta? También pensaba en sus seguidores, en esas personas que la admiraban por ser real, por no venderse a las apariencias. La idea de decepcionarlos le dolía más que cualquier problema económico. En su interior, la batalla era feroz, pero poco a poco una certeza se afianzaba. Anne no podía negociar sus principios, sin importar lo que estuviera en juego. Al día siguiente, Ana decidió hablar con su abuela, la persona en quien más confiaba. Mientras pelaban verduras en la cocina, le confesó lo que había pasado, dejando que las palabras salieran con un peso que no había sentido antes. Su abuela la escuchó en silencio, con una expresión serena pero firme. Cuando Ana terminó, la anciana le tomó la mano y le dijo que la vida siempre pondría tentaciones en su camino, pero que la verdadera riqueza estaba en el corazón, no en el bolsillo. Esas palabras resonaron profundamente en Ana. Eran un recordatorio de quién era y de lo que realmente importaba. Aunque la duda aún rondaba su mente, sentía un poco más de claridad. Sabía que la decisión que tomara no solo la definiría a ella, sino también el mensaje que enviaría al mundo. Con el corazón más ligero pero aún inquieto, Ana finalmente llamó al influencer sin rodeos. Le dijo que no aceptaría su propuesta. No podía fingir algo tan sagrado como el amor por el bien de las apariencias o el dinero. Su voz temblaba al principio, pero a medida que hablaba, ganaba fuerza, alimentada por la convicción de sus palabras. El influencer, sorprendido, intentó persuadirla, argumentando que era una oportunidad única y que muchos harían cualquier cosa por estar en su lugar. Pero Ana se mantuvo firme. No estaba dispuesta a vender su alma por un éxito vacío. En su interior sentía una mezcla de alivio y temor por lo que vendría después. ¿Habría hecho lo correcto? ¿O había cerrado una puerta que nunca volvería a abrirse? El silencio que siguió a su rechazo fue pesado. El influencer, claramente frustrado, cortó la llamada con un frío «piénsalo bien. No todos tienen esta chance». Ana se quedó mirando el teléfono, sintiendo el peso de sus palabras. Aunque había tomado una decisión basada en sus principios, no podía evitar preguntarse si había sido demasiado impulsiva y si realmente estaba dejando pasar una oportunidad que podría haber cambiado la vida de su familia. La duda la carcomía, pero al mismo tiempo un calor reconfortante llenaba su pecho en él de saber que había defendido lo que creía. Miró por la ventana hacia los campos que tanto amaba, y supo que, aunque el camino adelante sería incierto, había elegido ser fiel a sí misma. En los días que siguieron, Ana intentó volver a su rutina, pero algo había cambiado en su interior. Cada vez que tomaba su celular para grabar, sentía un peso adicional, una conciencia de que sus decisiones ahora tenían un eco más grande. No sabía si el influencer cumpliría su amenaza implícita de no volver a contactarla, o si esto era solo el comienzo de algo más complicado. Lo que sí sabía era que su negativa había sido un acto de amor propio, un recordatorio de que no todo tenía un precio. Aunque la tentación había sido fuerte, se sentía orgullosa de no haber cedido. Sin embargo,
una pequeña parte de ella seguía, preguntándose, ¿qué pasaría ahora? ¿Habría consecuencias por haberse negado a jugar ese juego? Mientras tanto, sin que Ana lo supiera, un amigo cercano, que había estado presente durante la visita inicial, había grabado parte de la conversación en la que ella rechazó la propuesta. Lo había hecho con buenas intenciones, pensando que era importante documentar un momento tan decisivo. Sin darse cuenta de las repercusiones, decidió compartir un fragmento en sus propias redes sociales, etiquetando a Ana y alabando su integridad. El video, aunque corto, capturaba la esencia de su negativa, mostrando su firmeza al defender sus valores. Ana no tenía idea de que sus palabras estaban a punto de llegar a miles de personas, ni de que este acto, aparentemente pequeño, desencadenaría una tormenta de opiniones y emociones que ella no podía prever. La calma que sentía era solo momentánea, y el mundo estaba a punto de girar de nuevo. Cuando Ana finalmente descubrió lo que su amigo había hecho, sintió una mezcla de gratitud y pánico. No sabía si estaba lista para que su decisión personal se convirtiera en algo tan público. Aunque apreciaba el gesto de apoyo, temía las reacciones que esto podría generar. ¿La entenderían o la juzgarían por rechazar una oportunidad que muchos considerarían un sueño? Su mente se llenó de escenarios posibles, desde palabras de aliento hasta críticas duras que podrían herirla. En su corazón, sabía que había hecho lo correcto, pero la exposición repentina la asustaba mientras veía cómo las visualizaciones del video subían. Se preparaba para lo que vendría, consciente de que su vida, una vez más, estaba a punto de cambiar de formas que no podía controlar ni imaginar. No pasó mucho tiempo antes de que el video de la negativa de Ana comenzara a ganar tracción en las redes sociales. En cuestión de horas, las visualizaciones se dispararon y los comentarios comenzaron a llegar como una avalancha. Algunos usuarios la elogiaban por su integridad, llamándola un ejemplo de autenticidad en un mundo falso. Otros, sin embargo, la criticaban duramente, acusándola de ser ingenua o de desperdiciar una oportunidad única. Ana leía cada palabra con el corazón en un puño, sintiendo como la opinión de desconocidos pesaba sobre ella como nunca antes. Aunque intentaba enfocarse en los mensajes positivos, las críticas la herían más de lo que quería admitir. En su interior, se preguntaba si había subestimado el poder de Internet para amplificar no solo su voz, sino también el juicio de los demás. ¿Cómo manejaría esta exposición tan abrumadora? Pronto el alcance del video llegó a niveles que Ana nunca hubiera imaginado. Medios locales comenzaron a contactarla para entrevistas, y su nombre circulaba en foros y grupos de discusión. Su rancho, antes un refugio tranquilo, ahora era mencionado como el lugar donde una chica del campo dijo no a la fama fácil. Ana sentía que su vida privada se estaba desvaneciendo, reemplazada por una imagen pública que no controlaba del todo. Aunque una parte de ella se sentía halagada por el reconocimiento, otra temblaba ante la idea de perder su paz. Cada llamada, cada mensaje, era un recordatorio de que ya no era solo Ana, la chica del campo. Ahora era un símbolo, una historia que otros usaban para debatir sobre valores y ambición. La presión comenzaba a acumularse, y no sabía cuánto tiempo podría soportarla. En su comunidad, las reacciones también eran divididas. Algunos vecinos la felicitaban, admirando cómo había defendido sus principios frente a una oferta tentadora. Otros, sin embargo, murmuraban que había sido una tonta por rechazar algo que podría haber beneficiado a todos en el pueblo. Ana escuchaba los susurros cuando iba al mercado, sintiendo las miradas que la seguían. Aunque intentaba mantenerse fuerte, no podía evitar que esas palabras la afectaran. En su corazón, sabía que no podía complacer a todos, pero el peso de las expectativas de su propia gente era más duro de lo que había anticipado. Quería seguir siendo la misma Ana de siempre, pero cada día sentía que el mundo a su alrededor cambiaba más rápido de lo que podía adaptarse. ¿Cómo mantener los pies en la tierra en medio de tanto ruido? Mientras tanto, su cuenta en redes sociales comenzó a crecer exponencialmente. Nuevos seguidores llegaban cada hora, dejando mensajes que iban desde el apoyo más cálido hasta el desprecio más cruel. Ana intentaba responder a los que podía, pero pronto se dio cuenta de que
Era imposible mantenerse al día. Cada notificación era un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía por completo. Aunque el crecimiento de su plataforma era emocionante, también la asustaba. No estaba segura de querer esta fama repentina ni de saber cómo manejarla. En su mente se preguntaba si esto era realmente lo que había soñado cuando comenzó a grabar videos. ¿Era este el impacto que quería? ¿O se había convertido en algo completamente distinto? La incertidumbre la acompañaba mientras intentaba entender su nueva realidad. En medio del caos, Ana recibió un mensaje inesperado de un pequeño medio de comunicación que quería contar su historia en un programa en vivo. La invitación la tomó por sorpresa. Nunca se había imaginado hablando frente a una audiencia tan amplia. Aunque la idea la ponía nerviosa, también veía en esto una oportunidad para aclarar las cosas, para explicar por qué había rechazado la propuesta. En su interior, sentía la necesidad de recuperar el control de su narrativa, de no dejar que otros definieran quién era. Pero al mismo tiempo, temía equivocarse, decir algo que fuera malinterpretado y empeorara las cosas. Mientras consideraba la invitación, su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. ¿Sería este el momento de hacer escuchar su voz? ¿O un error del que se arrepentiría? Finalmente, tras hablar con su familia, Ana decidió aceptar la entrevista. Quería que el mundo supiera que su decisión no era un acto de arrogancia, sino un reflejo de sus valores más profundos. Los días previos al programa fueron un torbellino de emociones. Ensayaba lo que diría, imaginando las preguntas que le harían y las posibles reacciones. Aunque su abuela y su madre la apoyaban incondicionalmente, ella no podía evitar sentir el peso de la responsabilidad. No solo representaba a su familia, sino también a su comunidad, a todos aquellos que creían en la honestidad por encima de todo. En su mente se repetía que solo debía ser sincera, pero la ansiedad la consumía. ¿Podría transmitir su mensaje de la manera correcta o se perdería en la presión del momento? El día de la entrevista llegó y Ana sintió que el tiempo se movía a cámara lenta. Sentada frente a las cámaras, con las luces brillantes cegándola, intentó mantener la calma mientras el presentador comenzaba con preguntas simples sobre su vida en el campo. Pero pronto, el tema se centró en el video viral y su rechazo a la propuesta del influencer. Ana habló desde el corazón, explicando cómo el amor y la autenticidad no podían ser comprados, sin importar el precio. Aunque su voz temblaba al principio, poco a poco ganó confianza, sintiendo que estaba defendiendo algo más grande que ella misma. En su interior, esperaba que sus palabras inspiraran a otros, pero también temía cómo serían recibidas. ¿La entenderían? ¿O solo añadiría más controversia a su ya complicada situación? Para su sorpresa, la reacción inmediata a la entrevista fue abrumadoramente positiva. En redes sociales, muchos usuarios compartían fragmentos de sus palabras, alabando su valentía y su compromiso con sus principios. Ana sentía un alivio inmenso al leer esos mensajes. Por primera vez en semanas, parecía que su mensaje había llegado de la manera que ella quería. Sin embargo, no todo era perfecto. Algunos seguían criticándola, diciendo que solo buscaba atención al hacer pública su historia. Esas palabras, aunque menos numerosas, seguían doliendo. En su corazón, sabía que no podía controlar lo que otros pensaran, pero no podía evitar desear que todos entendieran su verdad. Mientras veía los comentarios acumularse, se preguntaba cuánto tiempo duraría esta ola de apoyo, y si estaba preparada para lo que viniera después. El impacto de la entrevista no se detuvo en las redes. Organizaciones y pequeños creadores comenzaron a contactar a Ana, interesados en colaborar con ella de maneras que respetaran su visión. Aunque estas nuevas oportunidades la emocionaban, también la abrumaban. No estaba acostumbrada a este nivel de atención ni a tomar decisiones tan rápidas sobre su futuro. En su mente, intentaba priorizar lo que realmente importaba, en apoyar a su familia y a su comunidad sin perder de vista quién era. Pero cada propuesta que llegaba traía consigo nuevas dudas. ¿Cómo saber en quién confiar? ¿Cómo asegurarse de no desviarse de su camino? La fama repentina era un regalo, pero también una carga que la hacía cuestionar cada paso que daba en este mundo desconocido que apenas comenzaba
a explorar. Mientras Ana intentaba navegar esta nueva etapa, no podía evitar sentir que su vida había cambiado irrevocablemente. El rancho, antes un lugar de paz, ahora era un recordatorio constante de cómo una decisión podía alterar todo. Aunque estaba agradecida por el apoyo recibido, también añoraba los días en que sus videos eran solo un pasatiempo, no un punto de debate nacional. En su interior, sabía que no había vuelta atrás. Solo podía seguir adelante, esperando encontrar un equilibrio entre su nueva realidad y la esencia que siempre la había definido. Pero una pregunta seguía rondando su mente. ¿Qué más traería esta exposición? Estaba lista para las consecuencias, buenas o malas, que aún estaban por llegar. Mientras miraba el horizonte al atardecer, sabía que el camino apenas comenzaba. Mientras la popularidad de Ana seguía creciendo, el influencer que había hecho la propuesta inicial comenzó a sentir las repercusiones de la historia viral. Sus seguidores, al conocer los detalles de su oferta a través del video y la entrevista de Ana, empezaron a cuestionar su autenticidad. Varios casos similares de otras personas que habían recibido propuestas cuestionables de su parte comenzaron a salir a la luz, haciendo que su reputación se tambaleara. Ana, al enterarse de esto, sintió una mezcla de alivio y tristeza. No quería que nadie sufriera, pero tampoco podía ignorar que su decisión de hablar había expuesto una verdad incómoda. En su interior, se preguntaba si había contribuido, sin querer, a un linchamiento público. ¿Era esto justicia, o simplemente el caos de Internet amplificando todo? La respuesta no estaba clara, y eso la inquietaba profundamente. Al mismo tiempo, el perfil de Ana continuaba creciendo a un ritmo vertiginoso. Marcas pequeñas y grandes comenzaron a acercarse, ofreciendo patrocinios y colaboraciones que prometían ingresos que nunca había imaginado. Sin embargo, con cada oferta llegaba una nueva ola de presión. Los medios nacionales ahora la seguían de cerca, y los paparazzi digitales buscaban cualquier detalle de su vida para convertirlo en titular. Ana sentía que su privacidad se desvanecía, reemplazada por una curiosidad pública que a veces parecía insaciable. Aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar el estrés que esto le causaba. En su corazón, sabía que necesitaba proteger su espacio, pero ¿cómo hacerlo en un mundo que parecía decidido a desentrañar cada rincón de su vida? La fama, que una vez soñó como un sueño, ahora se sentía como una jaula. Además de la atención mediática, Ana comenzó a notar cambios en su vida diaria. Vecinos que antes apenas la saludaban, ahora querían fotos con ella. Y extraños aparecían en el rancho pidiendo conocer a la chica que dijo no. Aunque muchos eran amables, otros cruzaban límites, haciendo preguntas invasivas o tomando fotos sin permiso. Ana sentía que su hogar, su refugio, estaba siendo invadido por una fama que no había pedido de esta manera. En su interior crecía una frustración silenciosa. Quería seguir siendo accesible, pero también necesitaba paz. Cada día se volvía un ejercicio de paciencia, mientras intentaba encontrar un equilibrio entre complacer a los demás y protegerse a sí misma. ¿Cuánto tiempo podría soportar esta intrusión antes de que algo dentro de ella se rompiera? En medio de este torbellino, Ana recibió un mensaje del Su tono era diferente, menos confiado, casi suplicante. Le pedía disculpas por la propuesta y por cómo habían resultado las cosas, afirmando que no había querido causarle daño. También le rogaba que hiciera una declaración pública para calmar a sus seguidores, que lo estaban atacando sin descanso. Ana leyó el mensaje varias veces, sintiendo un nudo en el estómago. No sabía si sus palabras eran sinceras o solo un intento desesperado por salvar su imagen. En su corazón no guardaba rencor, pero tampoco quería involucrarse más en su drama. Debía ayudarlo. A pesar de todo, ¿o era mejor mantenerse al margen? La decisión pesaba sobre ella, recordándole que cada acción suya ahora tenía consecuencias que no podía prever. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, Ana decidió tomarse un momento para respirar y hablar con su familia. Sentados alrededor de la mesa, compartió sus preocupaciones sobre la fama repentina y el mensaje del influencer. Su madre, con voz serena, le recordó que no era su responsabilidad
arreglar los errores de otros, pero que tampoco debía permitir que el odio la consumiera. Esas palabras resonaron en Ana, dándole una perspectiva que necesitaba desesperadamente. Aunque la situación era complicada, decidió que no haría ninguna declaración sobre él. Su enfoque estaría en lo que podía controlar, no en apagar fuegos que no había encendido. En su interior, sentía un pequeño alivio al tomar esa decisión, pero también sabía que el ruido alrededor no desaparecería tan fácilmente. ¿Cómo seguir adelante sin dejar que esto la definiera? A medida que los días pasaban, Ana comenzó a recibir invitaciones para eventos y entrevistas en ciudades lejanas. Aunque algunas oportunidades parecían genuinas, otras venían con expectativas que la hacían dudar. La idea de viajar y conocer un mundo más grande la emocionaba, pero también la asustaba. No quería dejar atrás a su familia ni descuidar el rancho que tanto amaba. Además, temía que alejarse de sus raíces la hiciera perder de vista quién era realmente. En su mente, imaginaba cómo sería pisar un escenario frente a miles de personas, pero también se preguntaba si estaba preparada para ese nivel de exposición. La lucha entre aprovechar las oportunidades y proteger su esencia era constante, y cada decisión parecía un paso hacia lo desconocido. ¿Podría encontrar un camino que honrara ambas partes de su vida? Para manejar el estrés, Ana decidió limitar su tiempo en redes sociales y enfocarse en proyectos que realmente la apasionaran. Comenzó a trabajar con una organización local que apoyaba a pequeños agricultores, usando su plataforma para visibilizar sus luchas y necesidades. Esto le dio un propósito renovado, recordándole por qué había empezado a compartir su vida en primer lugar. Aunque las críticas y la atención no desaparecían, centrarse en algo significativo la ayudaba a mantenerse anclada. En su corazón sentía que estaba recuperando un poco de control, pero sabía que la fama era un terreno inestable. Cada paso que daba era observado, y cada error podía ser amplificado. ¿Sería suficiente este nuevo enfoque para proteger su paz? ¿O solo era una solución temporal en medio de la tormenta? Mientras tanto, las historias sobre el influencer seguían circulando, y su caída en popularidad se hacía más evidente. Ana, aunque intentaba mantenerse al margen, no podía evitar sentir una punzada de culpa cada vez que veía un titular sobre él. Sabía que no era responsable de sus acciones pasadas, pero tampoco podía ignorar que su negativa había sido el detonante de esta crisis pública. En su interior, deseaba que él encontrara una forma de aprender de esto, pero no quería involucrarse más. La situación le recordaba lo poderoso, y a veces, cruel, que podía ser el mundo digital. Mientras reflexionaba sobre esto, se preguntaba cómo protegerse a sí misma de un destino similar. ¿Podría navegar esta fama sin perderse en el proceso? ¿O estaba destinada a tropezar bajo el peso de la atención? A medida que la situación con el influencer se desvanecía lentamente de las noticias, Ana comenzó a recibir más apoyo de creadores que admiraban su postura. Algunos incluso le ofrecieron colaborar en proyectos que respetaban sus valores, algo que la llenó de esperanza. Aunque aún sentía el peso de la exposición, estos gestos le recordaban que no estaba sola, que había personas dispuestas a construir algo positivo con ella. En su mente comenzaba a visualizar un futuro donde su plataforma fuera una herramienta para el bien, no solo un foco de controversia. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. Cada colaboración traería nuevos retos y decisiones. ¿Podría mantener su integridad mientras exploraba estas oportunidades? ¿O la presión, eventualmente, la doblegaría? Esa duda seguía rondando mientras intentaba construir un nuevo rumbo. Por las noches, Ana se sentaba en el porche de su rancho, mirando las estrellas y tratando de procesar todo lo que había sucedido. La fama, las críticas, las oportunidades y los retos se mezclaban en su mente como un rompecabezas que no podía resolver del todo. Aunque estaba agradecida por el apoyo, no podía evitar sentir una nostalgia abrumadora por los días en que su vida era más simple. Sin embargo, también sabía que no podía volver atrás, solo podía seguir adelante, esperando encontrar su lugar en este mundo nuevo y caótico. En su corazón, una chispa de determinación seguía viva. No permitiría que esto la definiera negativamente. Pero mientras el silencio de la noche la envolvía, una pregunta persistía. ¿Qué más traería él? ¿Futuro?
¿Y estaría lista para enfrentarlo? Con el paso de las semanas, Ana comenzó a adaptarse a su nueva realidad, aunque no sin dificultades. Decidió ser más selectiva con las oportunidades que aceptaba, priorizando aquellas que alineaban con sus principios. Una de sus primeras acciones fue asociarse con una campaña para apoyar a comunidades rurales, utilizando su voz para recaudar fondos y concienciar sobre sus necesidades. Este proyecto le dio una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Aunque la fama seguía trayendo retos, enfocarse en algo tan cercano a su corazón la ayudaba a mantenerse centrada. En su interior, sentía que estaba honrando las raíces que siempre había valorado, pero también sabía que cada decisión pública sería escrutada. ¿Podría mantener este enfoque sin sucumbir a las presiones externas que parecían no tener fin? Mientras trabajaba en la campaña, Ana fue invitada a dar charlas en eventos sobre autenticidad en las redes sociales. Al principio, la idea de hablar frente a grandes audiencias la intimidaba. No se consideraba una experta, solo alguien que había seguido su instinto. Sin embargo, al compartir su historia, notó cómo sus palabras resonaban con otros, especialmente con jóvenes que enfrentaban dilemas similares sobre fama y valores. Esto le dio una nueva perspectiva. Tal vez su experiencia, aunque dolorosa a veces, podía inspirar a otros a tomar decisiones basadas en la integridad. En su corazón sentía una mezcla de humildad y responsabilidad, pero también se preguntaba, ¿estaba lista para ser vista como un ejemplo, cuando ella misma aún luchaba por encontrar su equilibrio en este mundo tan impredecible? Durante una de estas charlas, Ana recibió una pregunta que la hizo detenerse. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dicho no a esa propuesta? La sala quedó en silencio, y ella sintió el peso de todas las miradas sobre sí. Tras un momento de reflexión, respondió con honestidad, diciendo que aunque el camino había sido difícil, no cambiaría su decisión. Explicó que el verdadero éxito no estaba en el dinero o la fama, sino en mirarse al espejo y sentirse en paz con quien eres. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, pero en su interior aún había una pequeña duda. ¿Realmente sentía esa paz? ¿O solo estaba tratando de convencerse a sí misma? Mientras sonreía a la audiencia, sabía que su jornada de autodescubrimiento aún no había terminado. A medida que su mensaje se extendía, Ana notó un cambio en cómo la percibían. Muchos comenzaron a verla como una referencia de honestidad, alguien que había resistido la tentación en un mundo obsesionado con las apariencias. Aunque este reconocimiento la halagaba, también traía una presión adicional, la de no decepcionar a quienes ahora la admiraban. En sus momentos más privados, se preguntaba si estaba a la altura de esas expectativas. Quería seguir siendo humana, cometer errores y aprender, pero sentía que el mundo esperaba perfección de ella. En su pecho, la lucha entre ser un modelo a seguir y simplemente ser Ana era constante. ¿Cómo mantener su autenticidad bajo el peso de tantas miradas que buscaban en ella una inspiración constante? Mientras tanto, el influencer intentó contactarla nuevamente, esta vez con un tono más humilde. Le escribió un mensaje largo, admitiendo que había cometido errores y que su propuesta había sido un reflejo de su propia inseguridad y ambición desmedida. Aunque no pedía nada a cambio, expresaba su admiración por cómo Ana había manejado la situación. Al leerlo, ella sintió una mezcla de sorpresa y alivio. No esperaba una disculpa tan directa. Sin embargo, decidió no responder de inmediato, no porque guardara rencor, sino porque necesitaba espacio para procesar sus propios sentimientos. En su mente, se preguntaba si este gesto era un paso hacia la reconciliación o simplemente otro intento de limpiar su imagen. ¿Debería darle una oportunidad de redimirse, o era mejor dejar el pasado donde estaba? En casa, Ana encontraba consuelo en las pequeñas cosas: ayudar a su madre con las tareas, escuchar las historias de su abuela, cuidar de la tierra que siempre había sido su refugio. Estos momentos le recordaban por qué había luchado tanto por mantenerse fiel a sí misma. Aunque el mundo exterior seguía girando con sus demandas y expectativas, el rancho seguía siendo su ancla, un lugar donde podía ser solo Ana, sin etiquetas ni juicios. Sin embargo, incluso en esos momentos de paz, sentía que algo
había cambiado para siempre. La fama, aunque traía oportunidades, también había robado una parte de su simplicidad. En su corazón, se preguntaba si alguna vez recuperaría esa sensación de ligereza, o si este nuevo capítulo de su vida siempre vendría con un precio. A medida que su campaña para las comunidades rurales ganaba impulso, Ana vio cómo su esfuerzo comenzaba a dar frutos. Los fondos recaudados ayudaron a varias familias a mejorar sus condiciones, y las historias de gratitud que recibía llenaban su alma de una alegría profunda. Por primera vez en meses, sentía que su plataforma estaba haciendo una diferencia tangible, no solo generando debate o controversia. Sin embargo, no podía ignorar que el éxito también atraía más atención, y con ella, nuevas presiones para seguir creciendo y logrando más. En su interior, sabía que necesitaba establecer límites, pero temía que hacerlo decepcionara a quienes ahora dependían de su voz. Podría seguir ayudando sin sacrificar su propia paz. ¿Estaba destinada a cargar con esta responsabilidad indefinidamente? En un momento de reflexión, Ana decidió grabar un video diferente, uno donde hablaba directamente a sus seguidores sobre el equilibrio entre la fama y la vida personal. Con voz tranquila pero firme, explicó que, aunque estaba agradecida por el apoyo, también necesitaba proteger su bienestar. Pidió comprensión y respeto por su privacidad, dejando claro que seguiría compartiendo, pero a su propio ritmo. Mientras grababa, sentía un nudo en el pecho. Temía que algunos lo tomaran como un rechazo, pero sabía que era necesario. En su corazón, esperaba que este mensaje marcara un antes y un después, permitiéndole recuperar algo de control. Pero mientras subía el video, una duda persistía: ¿la respetarían o solo generaría más malentendidos en un mundo que parecía exigir todo de ella? Las reacciones al video fueron mixtas. Como siempre, muchos seguidores aplaudieron su sinceridad, prometiendo respetar sus límites, mientras que otros expresaron decepción, diciendo que se había distanciado de ellos. Ana leía los comentarios con un suspiro. Sabía que no podía complacer a todos, pero cada crítica seguía doliendo un poco. Sin embargo, esta vez, decidió no dejar que eso la consumiera. En su interior, sentía que había dado un paso importante al establecer sus prioridades. Aunque el camino seguía siendo incierto, estaba aprendiendo a navegarlo con más confianza. Mientras miraba el horizonte, desde su porche, sabía que la fama no definiría quién era, ella lo haría. Pero una pregunta seguía rondando: ¿cómo seguir siendo fiel a sí misma en un mundo que siempre pedía más? Con cada día que pasaba, Ana sentía que estaba reconstruyendo su relación con su plataforma y con sus seguidores. Aunque las presiones no desaparecían, aprendía a manejarlas mejor, rodeándose de personas que la apoyaban y priorizando lo que realmente importaba. En su corazón, sabía que había enfrentado una tormenta y había salido más fuerte, pero también era consciente de que nuevas pruebas vendrían. La vida, después de todo, no se detenía, y la fama era un compañero caprichoso. Mientras trabajaba en el rancho, rodeada de los sonidos y olores que siempre la habían acompañado, se prometió a sí misma seguir luchando por sus sueños, pero sin perder de vista su esencia. ¿Lo lograría? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora estaba dispuesta a intentarlo con todo su ser. Con el tiempo, Ana se consolidó como una voz de autenticidad en un mundo digital lleno de máscaras. Sus seguidores, aunque no siempre estaban de acuerdo con sus decisiones, respetaban su compromiso con la honestidad. Ella seguía compartiendo fragmentos de su vida en el rancho, pero ahora lo hacía con un propósito más claro: a inspirar a otros a valorar sus raíces y a no ceder ante presiones que comprometieran sus valores. Aunque la fama seguía trayendo retos, Ana había aprendido a establecer límites, protegiendo su paz sin renunciar a su deseo de impactar positivamente. En su interior, sentía una calma que no había experimentado en meses. No era perfecta, pero era suya. Sin embargo, sabía que la lucha por mantenerse fiel a sí misma sería constante. ¿Podría seguir siendo esa luz para otros sin apagarse ella misma? En una de sus publicaciones más recientes, Ana habló sobre cómo la fama no definía el valor de una persona. Sus palabras, cargadas de sinceridad, tocaron a muchos que se sentían atrapados por las expectativas sociales.
Jóvenes de las comunidades rurales comenzaron a escribirle, diciendo que sus videos los motivaban a enorgullecerse de sus orígenes, a no avergonzarse de sus vidas simples. Este impacto, aunque humilde, era el que Ana siempre había soñado tener. No se trataba de números o de dinero, sino de conexiones humanas, de pequeños cambios que podían crecer con el tiempo. En su corazón, sentía que estaba plantando semillas de esperanza, pero también sabía que no podía controlar cómo crecerían. ¿Sería suficiente su esfuerzo? ¿O siempre sentiría que podía hacer más por quienes la veían como un ejemplo? Mientras seguía trabajando con organizaciones locales, Ana vio cómo sus proyectos ayudaban a más familias a mejorar sus vidas. Cada historia de éxito, cada sonrisa agradecida, era un recordatorio de por qué había elegido este camino. Sin embargo, no podía ignorar que el cansancio a veces la alcanzaba. Equilibrar su vida personal con su rol público era un desafío constante. En sus momentos de duda, se apoyaba en su familia, quienes le recordaban que no estaba sola. Aunque el mundo la veía como una figura fuerte, en casa podía ser vulnerable, humana. Esta dualidad la mantenía anclada, pero también le pesaba. ¿Cuánto tiempo podría mantener este equilibrio sin que algo se diera? Mientras reflexionaba, sabía que no había una respuesta definitiva, solo el compromiso de seguir intentándolo. Una tarde, mientras caminaba por los campos que tanto amaba, Ana se detuvo a pensar en todo lo que había vivido. Desde el primer video que grabó, pasando por el encuentro que cambió su vida, hasta las decisiones que la definieron, cada paso había sido una lección. No todo había sido fácil. Había enfrentado críticas, presiones y momentos de profunda inseguridad. Pero también había encontrado fuerza en su interior. Una fuerza que no sabía que tenía. En ese momento, bajo el cielo abierto, sintió una mezcla de gratitud y melancolía. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero estaba segura de una cosa: no renunciaría a su esencia, sin importar los retos que vinieran. ¿Estaría lista para lo que el destino trajera, o solo el tiempo revelaría su verdadera resistencia? En las noches, cuando el silencio envolvía el rancho, Ana a menudo se sentaba a escribir sus pensamientos en un cuaderno. No eran publicaciones para sus seguidores, sino reflexiones personales sobre su viaje. Escribía sobre el amor por su familia, sobre las conquistas que había logrado no con fama, sino con integridad, y sobre los errores que la habían enseñado a ser mejor. Este hábito se convirtió en su refugio, una forma de procesar un mundo que a veces parecía demasiado grande. En su interior, sabía que no todo estaba resuelto. La fama seguía siendo un terreno inestable, y su voz, aunque fuerte, podía ser malentendida. Pero mientras escribía bajo la luz de una lámpara, sentía que cada palabra la acercaba más a comprender quién era realmente. Un día, mientras revisaba los mensajes de sus seguidores, Ana encontró una carta digital que la hizo detenerse. Era de una chica joven que le agradecía por mostrarle que no necesitaba cambiar quién era para ser aceptada. Decía que, gracias a Ana, había decidido seguir sus sueños sin comprometer sus valores. Al leer esas palabras, Ana sintió lágrimas en sus ojos. No era un mensaje de miles de likes, pero valía más que cualquier número. En su corazón, supo que, aunque su camino había sido tortuoso, momentos como este hacían que todo valiera la pena. Sin embargo, una sombra de duda persistía. ¿Podría seguir inspirando sin agotarse? Mientras guardaba el mensaje, sabía que no tenía todas las respuestas, pero estaba dispuesta a buscarlas. A medida que el tiempo avanzaba, Ana continuó usando su plataforma para promover respeto y ética, pero siempre con un ojo en su bienestar. Aprendió a decir no cuando era necesario, a tomarse descansos sin culpa y a rodearse de personas que valoraran su humanidad por encima de su imagen pública. Aunque las críticas nunca desaparecieron por completo, ya no las sentía como puñales. Eran solo ruido en un mundo que había aprendido a filtrar. En su interior, una calma frágil pero real comenzaba a crecer. No era el final feliz de los cuentos, pero era su final, uno que ella había construido con cada decisión. ¿Duraría esta paz? ¿O la vida le traería nuevas pruebas? Solo el futuro lo diría. Pero Ana estaba lista para enfrentarlo. Mirando hacia atrás, Ana
entendió que su historia no era solo sobre rechazar una propuesta o ganar fama. Era sobre el amor propio, sobre superar las expectativas de los demás para encontrar su propia voz. Cada giro, cada desafío, había sido una pieza en el rompecabezas de quién era ahora. No estaba exenta de errores ni de dudas, pero había encontrado un propósito que iba más allá de sí misma. Mientras el sol se ponía sobre el rancho, tiñendo el cielo de tonos cálidos, sintió una profunda gratitud por el camino recorrido. Sin embargo, sabía que no había un fin definitivo. La vida seguiría con sus altibajos. ¿Qué nuevos capítulos la esperaban? No lo sabía, pero por primera vez sintió que podía enfrentarlos sin miedo. En una última reflexión, Ana se dio cuenta de que la verdadera conquista no estaba en lo que el mundo veía, sino en lo que ella sentía. No necesitaba millones de seguidores para validar su existencia. Necesitaba paz, amor y la certeza de que sus acciones reflejaban quién era. Aunque el futuro era incierto y la fama podía desvanecerse tan rápido como había llegado, ella sabía que su esencia permanecería. Mientras los grillos cantaban en la noche, cerró los ojos con una sonrisa suave, consciente de que había luchado por algo más grande que cualquier aplauso en su propia verdad. ¿Sería este el cierre de una etapa o solo el comienzo de otra? No importaba. Ana estaba lista para vivirlo, con el corazón abierto y la cabeza en alto. Al final, la historia de Ana no fue un cuento de hadas tradicional, sino un recordatorio de que las victorias más profundas son las que nadie más puede ver. No había un castillo ni un príncipe, solo una joven que había aprendido a amarse a sí misma y a su mundo, a pesar de las tormentas. Su rancho, sus raíces, su familia eran su fortaleza, y ninguna fama podía reemplazar eso. Mientras la noche caía, Ana supo que su viaje seguiría siendo suyo, sin importar cuánto cambiara el mundo a su alrededor. No había promesas de un mañana perfecto, pero había esperanza, y eso era suficiente. En su alma llevaba la certeza de que, pase lo que pase, siempre encontraría el camino de vuelta a sí misma.